Naciones lanzaron bombas de gas haciendo caso omiso de la prohibición de utilizar este como arma desde que en el Tratado de Versalles su uso se había considerado crimen contra la humanidad. 6 meses más tarde Abisinia había sido completamente ocupada. El emperador Haile Selassie huyó hacia el exilio en Gran Bretaña. Desde su sede en Suiza, la Sociedad de Naciones se frotaba las manos. Lo único que hizo fue imponer sanciones económicas, pero estas no tuvieron consecuencias importantes. La agresión de Mussolini había puesto de relieve 2 cosas: que la Sociedad de Naciones, aquella gran esperanza para la paz, no tenía poder para actuar, y que las 2 potencias más fuertes de Europa, las democracias británica y francesa, ya no tenían ganas de pelear. Tanto Gran Bretaña como Francia habían quedado destrozadas por la Primera Guerra Mundial y sus economías no se habían recuperado realmente. Ambas habían sufrido oleadas de huelgas y disturbios y habían experimentado un generalizado aumento del desempleo aún antes de la Gran Depresión. De igual modo, ambas se habían enfrentado al coste de controlar imperios, un coste que había aumentado al absorber las antiguas colonias alemanas y los territorios de Oriente Medio que antiguamente habían estado bajo el dominio del Imperio Turco Otomano. Y sobre todo, ambas estaban traumatizadas por el espantoso número de víctimas de la Primera Guerra Mundial. Una sucesión de líderes británicos, Lloyd George, Ramsay MacDonald y especialmente Stanley Baldwin, todos ellos decidieron mantener Gran Bretaña al margen de posibles conflictos en el futuro. A pesar del elevado número de víctimas en el frente occidental, Gran Bretaña había llegado al final de la Primera Guerra Mundial con un ejército de reclutamiento numeroso y muy efectivo. Este se vio reducido inmediatamente a una pequeña fuerza profesional preparada para vigilar su imperio que crecía de forma descontrolada. Y cuando llegó la Gran Depresión, cualquier idea de modernizar el ejército fue abandonada. Es decir, que Gran Bretaña entraba en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial en condiciones de debilidad económica y militar. En el caso de Francia, sus pérdidas durante la Primera Guerra Mundial habían sido peores que las británicas. Desconfiando siempre de los alemanes, Francia había mantenido un gran ejército de reclutamiento, pero durante la década de 1920, el índice de natalidad en Francia había disminuido. Se veía claramente que hacia finales de los años 30 habría una escasez de mano de obra. Francia se dio cuenta de que únicamente con el tamaño de su ejército nunca podría competir con Alemania. La solución pasaba por adoptar una mentalidad totalmente defensiva. La línea Maginot, una serie de fortificaciones defensivas, se había empezado a construir en 1930 a lo largo de la frontera con Alemania y se extendía hasta la frontera belga. Allí enlazaba teóricamente con fortificaciones planificadas por los belgas. Este nuevo enfoque militar francés significaba que Francia solo era capaz de llevar a cabo una guerra defensiva. De hecho, no tenía la capacidad suficiente para lanzar un ataque sobre Italia, aunque los británicos hubiesen tenido tropas para ayudarle. Y evidentemente, ambos países sabían que sus marinas de guerra en el Mediterráneo eran superadas en número por la nueva flota de Mussolini. Así pues, cuando Italia conquistó Abisinia, para ambas potencias resultó razonable no hacer nada. Verdaderamente aquello parecía estar demasiado lejos, un problema ajeno demasiado remoto. En aquel momento, tanto Francia como Gran Bretaña tenían que hacer frente a las graves consecuencias de la Gran Depresión. Era un asunto mucho más urgente, y por encima de todo, se enfrentaban a una amenaza militar mucho más próxima. Una Alemania que estaba renaciendo y rearmándose. El poder alemán, al igual que el italiano, iba a mostrar sus armas muy pronto en el apoyo a otro dictador en ascenso. Esta vez en España.